Eh, y buenas noches. Comencemos con la clase número 2. La semana pasada hemos hablado de la introducción, de esta materia. Hablamos de la vida de Gerard Voss, un profesor de el seminario Princeton. Princeton cuando era seminario, ¿no? Después, cuando se convirtió en universidad, se fue alejándose de la Biblia. Entonces, Gerard Voss después fue profesor en el seminario Westminster, ¿no? Pero él comenzó desde teología sistemática, investigar más la Biblia. Entonces se convierte en padre de la teología bíblica. Poder desarrollar desde la Biblia una teología para eh, compensar esa debilidad de la teología sistemática. Entonces, después de Gerard Voss se desarrolla más la teología bíblica, pero nosotros estamos estudiando oh, qué es la teología bíblica que vimos la semana pasada, y desde hoy vamos a estudiar el libro y así ir comprendiendo la teología que propone vos bíblicamente. Entonces, esta segunda clase va a empezar el profesor Joel Palacio. Bueno, gracias. Comience. Primero que nada, es una bendición poder hacer esta clase de posgrado y de licenciatura con cada uno de ustedes. Algunos ya los conozco, al pastor Cristian, compañero y consiervo acá en Tucumán, gran hombre de Dios, y bueno, el pastor Ernesto también, y el pastor Leonardo también. Y bueno, he conocido de manera, por lo menos, de abrazos y compartido unas palabras al resto. Así que yo creo, amados hermanos, que esta materia es fundamental porque es el nexo, ¿no? Justamente la semana pasada estuvimos con el pastor Pablo en una materia del doctorado y estuvimos hablando un poco del tema puentes, ¿no? Les pregunto, ¿para qué sirve un puente, hermano? ¿Alguno me puede decir? Para hacer una unión. Amén, amén. Para unir dos extremos, ¿verdad? Bien, eh, un puente es totalmente diferente a una muralla, porque lo que hace la muralla es restringir, dividir. Una de las cosas que nos tiene que interesar a nosotros como ministros del Evangelio es justamente este tipo de materias. ¿Por qué? Porque son las materias bisagras, las materias puente entre lo que es la teología para teólogos y la teología trasladada al pueblo, de tal manera que nosotros podamos ser canales a través de los cuales el pueblo, los laicos, puedan aprender aquellas verdades que van a hacer que comprendan mejor la palabra del Señor. ¿Me entienden? Entonces, la teología bíblica tiene que ver con eso. Me gustaría hacer para aquellos hermanos que no han estado en la clase anterior, así en breves minutos, hacer un pequeño resumen cortito de lo que el pastor Pablo estuvo compartiendo la semana pasada en su introducción, ¿no? Que realmente fue de mucha edificación. Primero que nada, vamos a hablar. El nombre de la materia es eh, Teología Bíblica según Gerhardus Voss, ¿ok? Y nosotros lo que vamos a ver aquí es, entre otras cosas, la importancia de la teología bíblica en nuestro ministerio. Como nuestro seminario es ministerial, tenemos que trasladar la teología, ¿verdad?, a nuestro campo de trabajo. Entonces, entre otras cosas,
En la presentación, el pastor Pablo estuvo hablando acerca de la importancia y relevancia de esta materia que estamos compartiendo. La primera pregunta que hizo el profesor Pablo la semana pasada es, ¿qué es la teología bíblica y por qué es fundamental? Bien, y él había dicho, entre muchas otras cosas, que la teología bíblica, según Gerhardus Voss, es el estudio de la revelación especial de Dios en su dimensión histórica y progresiva. Marquen esta palabra porque la vamos a usar mucho durante todo nuestro curso, ¿ok? Progresiva e histórica, ¿ok? Siguiendo el desarrollo de la historia de la redención. Vos señala que la revelación no fue dada de manera estática o fragmentada, sino que se desarrolla de manera orgánica. Ustedes saben que la palabra orgánico es algo que yo utilizo mucho en mis clases de catecismo, bíblicas, o incluso en los sermones, porque lo orgánico tiene que ver con lo que está vivo, con lo dinámico, con lo que se mueve. Y es una palabra también con la que nos tenemos que familiarizar a lo largo de este curso. Y el pastor Pablo había comentado en su introducción que el enfoque de el doctor Bosch contrastaba un poco con el tema de la teología sistemática. Ojo, no están peleados, ¿ok? Tranquilamente podemos trabajar la teología bíblica con la teología sistemática, pero tiene algunos matices, algunas diferencias. Por ejemplo, la teología sistemática, ¿en qué se fundamenta? En qué organiza las doctrinas de manera temática. ¿Ok? Mientras que la teología bíblica sigue el flujo histórico de la revelación divina. ¿Se acuerda, Pastor Pablo? Estuvimos charlando un poquito de eso justamente la semana pasada. Ahora, el doctor Bosch, en el capítulo 1, cito, dice, la teología bíblica trata de la revelación como una actividad divina en el desarrollo como en un sistema doctrinal acabado. Bien, también estuvimos viendo con el pastor Pablo que la teología bíblica es fundamental en nuestro ministerio. Bien, uno de los textos que solemos utilizar mucho es este que reza que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros, la carga de la ignorancia, por lo general, se le solemos poner al pueblo, ¿no? Y nos olvidamos que los ministros también somos partes del pueblo. Nosotros no debemos ser ni perezosos ni cobardes en el estudio de la palabra del Señor. Debemos ser consistentes, debemos ser disciplinados, debemos hacer los sacrificios que tengamos que hacer para estar cada día más preparados para poder compartir de manera más eficiente la palabra de Dios. Cuando yo redacto mis sermones o estudios bíblicos, hay algo que tengo en mi mente, amados hermanos, y es el hecho de profesional. Nosotros como ministros de Jesucristo debemos ser profesionales en el trabajo de pastorear a las almas y eso nos obliga a ser profesionales en el conocer correctamente la palabra del Señor. Nos vamos siguiendo, ¿verdad? Y eso es lo que estuvimos viendo un poco la semana pasada en la introducción. Entonces, la teología bíblica como fundamento del ministerio pastoral. Nosotros no podemos hablar de lo que no sabemos. Cuando alguno de nosotros de repente nos ha pasado en algún momento que hemos hecho una clase de principiantes o alguna clase básica de homilética para que los obreros y colaboradores aprendan a dar pequeñas reflexiones y pequeños sermones en la iglesia como para que se vayan desarrollando. Y siempre surge la pregunta de los alumnos o de los hermanos. ¿Qué pasa si tengo que predicar de un tema que no manejo bien? Estoy seguro que todos ustedes le dicen a sus discípulos, si no conoces bien el tema, no lo predicas. No podés hablar de lo que no sabes. Y sin embargo, nosotros muchas veces no cumplimos esa regla que exigimos a los demás.
por eso es importante que entendamos que esta materia es fundamental, porque la teología bíblica nos fundamenta en nuestro ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque nos hace ver las cosas más claramente en cuestiones de revelación bíblica. Porque vos, pastor, predicas. Si predicas, vos estás hablando, ¿verdad? De un pasaje bíblico y como tal tenés que conocer su contexto. Vos discipulás, por eso tenés que conocer la escritura para poder ordenar correctamente, ¿verdad? Aquellos textos, pasajes, temas o doctrinas que los discípulos deben conocer. Y por supuesto, vos como ministro le animás a la congregación a que aplique. Ahora, si nosotros como ministros que predicamos la palabra, que discipulamos y que enseñamos a los demás a aplicar lo aprendido, si nosotros no conocemos correctamente, ¿verdad? La palabra del Señor, estamos en un problema, estamos en un dilema. Entonces nosotros no debemos ser ni perezosos, ni poco profesionales en el ejercicio de nuestro ministerio. Es cierto, uno se escuda muchas veces en la frase, bueno, el Espíritu Santo obra. Perfecto, Dios y el Espíritu Santo va a hacer la parte que le corresponde, pero esa parte humana que nos fue encomendada como ministros de Dios, no podemos ser negligentes en ejecutarla de manera correcta. Y es por eso que el lunes pasado, yo estoy haciendo simplemente un pequeño resumen de lo que fue el lunes pasado, ¿no? Y por eso esta materia tenemos que aprovecharla al máximo, porque ¿cuáles son los objetivos de esta materia? Primero, vamos a comprender. Qué bueno que es comprender, amados siervos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces cuando hablamos con las personas solemos decirle, explícame de vuelta, me lo podés repetir, podés usar otras palabras? Porque si nosotros no comprendemos aquello que escuchamos, entonces vamos a evaluar mal, vamos a juzgar mal, vamos a tomar decisiones equivocadas en todos los ámbitos de la vida. Imagínense no comprender las verdades espirituales de la palabra del Señor. ¿Vamos entendiendo? Entonces, nosotros como ministros, en esta materia, lo que vamos a tratar de alcanzar es la comprensión de qué cosa, de la estructura progresiva de la revelación de Dios en la Biblia. Amén. También vamos a tener que esforzarnos en estudiar la relación. Por eso usamos como libro de cabecera el manual, que por cierto les digo, la próxima semana deben hacer su resumen como parte de la aprobación de esta materia. Entonces, estudiar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, analizar el impacto de la teología bíblica en la predicación y la enseñanza y, por supuesto, lo que queremos alcanzar con esta materia es profundizar en el pensamiento de nuestro autor, el doctor Voss, como el fundador de la teología bíblica. Por eso, yo, escuchando al pastor Pablo la semana pasada, hay algunas preguntas que él formuló que me parecieron muy interesantes. Yo estoy seguro que todos hemos tomado nota, ¿sí o no?, de aquellos puntos principales de su introducción de la semana pasada. Yo tomé algunos puntos que me llamaron a mí la atención de lo que charlamos la semana pasada. Estudiar a Gerhardus Voss nos ayuda a enfocarnos en el fundamento exegético, redentivo e histórico de este padre de la teología bíblica. Otra cosa interesante de estudiar a Gerhardus Voss es que nos desafía a contextualizar la palabra del Señor. Porque hemos hablado la semana pasada y vamos a ahondar más también
en las clases por venir en varios enfoques en el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Uno de esos fue el cristianismo, ¿cómo lo dijiste, Pastor Pablo? El cristocentrismo artificial. Eso dijiste vos la semana pasada. ¿Cuál es el cristocentrismo artificial? Cuando a cada versículo que se nos cruza en la Biblia le queremos meter, ¿verdad?, de manera inorgánica a Cristo. El autor de nuestro manual de estudio de esta materia nos ayuda a hacer eh, em, eh, a entender la cristología a través de la palabra del Señor, pero de manera orgánica. Y también la materia que estamos por empezar a estudiar, lo que ya hemos empezado la semana pasada, nos ayuda a evitar interpretaciones, ¿verdad?, equivocadas de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros como ministros hemos hecho o hemos escuchado o hemos predicado y luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que hemos aplicado o explicado mal un texto bíblico? Eso no solamente nos quita autoridad como siervos del Señor, sino que cómo hacemos que aquel que aprendió mal, luego le expliquemos de que lo que sabe, que le enseñamos, no es lo correcto, sino que lo que ahora le vamos a enseñar es la verdad. No podemos caer en ese error. Entonces, es fundamental. Bueno, con el pastor Pablo también vimos un poco acerca de la introducción de la... si hay alguna pregunta, por favor, en cualquier momento me comentan, porque para aquellos hermanos que no estuvieron la semana pasada, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que habló el pastor Pablo, ¿ok? Entonces, habíamos visto una breve introducción a la vida y obra de Gerhardus Voss. Él nació en 1862, él nació en los Países Bajos, en un ambiente profundamente reformado. En 1885, él recibe su doctorado en estudios orientales en la Universidad de Estrasburgo. En 1893 y luego hasta 1932 fue profesor en el Seminario Teológico de Princeton, como dice el pastor Pablo, hasta que se hizo universidad y después pasó a el Seminario Fuller y en 1949 fallece dejando, ¿verdad? Obviamente una huella profunda en la teología reformada. Un dato de color, amados hermanos. Su hijo, Johannes Gerhardus Voss, fue el que redactó el libro que nosotros estamos, el que editó, perdón, el redactor fue obviamente el doctor Voss, el que editó el libro fue su hijo. Un año antes, en 1948, el doctor Voss pudo ver su libro sobre la teología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, y luego el año siguiente, en 1949, falleció. ¿Ok? Ese es un dato de color. Algunos aportes del doctor Voss a la teología. El doctor Voss eh, estructuró su teología en base a tres ejes fundamentales. Número uno, la revelación es histórica. O sea, la revelación no es estática, sino que Dios la comunica en el tiempo y en contextos específicos. La Biblia no es un tratado de teología sistemática, sino la narración del obrar de Dios en la historia. El segundo aspecto en el que él estructuró el segundo eje es el desarrollo de la revelación. Para Gerhardus Voss era orgánica. O sea, no es una acumulación de información, sino un crecimiento progresivo y cada etapa del Antiguo Testamento apunta hacia Cristo como su cumplimiento. Pero, a diferencia del cristocentrismo artificial, él lo hace de manera orgánica. ¿Ok? El tercer eje, Cristo es el centro de la revelación. Todo en la escritura gira en torno a la persona y obra de Cristo, y Jesús mismo afirmó en Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. Entonces, vos demostró que cada pacto, profecía, evento histórico, ¿verdad? Tiene que ver con la redención y es parte del plan progresivo de Dios para revelar a Cristo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo que tuvimos la semana pasada lo ven simplemente como como un repaso y los hermanos que están esta noche, ¿verdad? Por primera vez tienen una idea de lo que estuvimos hablando la semana pasada en la clase. Obviamente son unos minutos, pero vamos entendiendo, ¿no? A dónde apunta la materia. Entonces, otra cosita que yo saqué de la charla, del discurso, de la clase del pastor Pablo de la semana pasada, es la importancia del enfoque redentivo e histórico en la teología bíblica. ¿Se acuerdan lo que tuvieron la clase pasada, no? Entonces, habíamos visto qué era el enfoque redentivo e histórico. Y el doctor Voss lo formula de la siguiente manera: ubicar cada pasaje dentro de la historia de la redención, enfatizar la continuidad de los pactos en la Biblia y mostrar a Cristo como el clímax, el cumplimiento, ¿no? De la revelación. Y justamente el pastor Pablo también había mencionado, ¿verdad? Que había, bueno, lo que dije recién, el cristocentrismo artificial. Después había hablado algo del moralismo y obviamente de nuestra clase, nuestra materia, que es el enfoque redentivo e histórico, que ubica al texto en la historia de la salvación mostrando su desarrollo. Wow, me encantó esa parte. Bueno, vimos un poquito algo de Génesis, no sé si se recordarán, cuando el Señor habla, el profesor Pablo hablaba acerca de la primera promesa mesiánica, de la simiente de la mujer, allá en Génesis 3:15, después hablamos un poquito del pacto de Abraham, alguito de los profetas, y obviamente Cristo, el cumplimiento de todas las promesas. Bien, el puente, lo que dije al principio. La teología bíblica es esencial, amados siervos, para el ministerio pastoral, ¿ok? Porque nosotros como siervos del Señor tenemos que entender la Biblia en su estructura redentiva. ¿Para qué? Para predicar con fidelidad. Porque si yo no entiendo, si yo no comprendo, si yo no puedo ver el desarrollo de la historia desde lo redentivo histórico, no voy a poder predicar correctamente la palabra de Dios. Y seré, lamentablemente, desde el punto de vista de los grandes pensadores, un sofista, una persona que hace su eisegesis, que predica de repente de manera carismática, linda, pero no la palabra del Señor. Y de ninguna manera podemos caer en eso, amados hermanos. Entonces, el pastor debe entender la Biblia, debe entender su estructura redentiva. Y esta materia nos va a llevar a eso, nos va a ayudar a ver la escritura, ¿no? Como una unidad. La teología bíblica nos va a proteger, amados siervos, del moralismo y del biblicismo fragmentado. Por eso, con mucho amor y con mucho anhelo de bendecir, hemos preparado esta materia, ¿no? Para equipar. Queremos equipar a cada uno de ustedes para que puedan interpretar la Biblia con más profundidad. Y una cosa que yo siempre digo en mis clases es el hecho de que conmigo por lo menos no hay preguntas tabú. Todo lo que tenga que ver con la clase y todo lo que tenga que ver con la materia, por favor, no duden en preguntar y estaremos disipando las dudas que puedan haber. Entonces, eso fue básicamente lo que el pastor Pablo estuvo hablando. No me faltó nada, pastor Pablo, no fue más o menos lo que vos estuviste charlando el lunes pasado con los compañeros, ¿verdad? Ok, está ocupado. Bien, eh, vamos a desarrollar. ¿Alguna pregunta, amados hermanos?
Siga con Adán ahí, con Génesis. Sí, no, no, acá tengo algunas cositas. Ok, Ah, sí. eh, bien, ¿alguna pregunta, amados? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok, bueno, primero que nada, una de las cosas que me gustaría que nosotros veamos es la diferencia entre la teología bíblica y la teología sistemática. Esto lo vimos la semana pasada, un poquitito, pero hoy quiero profundizar un poquito más. Una de las principales diferencias entre la teología bíblica y la teología sistemática radica en su enfoque. No solamente radica en su enfoque, sino que radica en su metodología. La teología sistemática organiza las doctrinas de manera lógica y temática, mientras que la teología bíblica sigue el desarrollo histórico de la revelación, respetando la progresión temporal y el contexto redentivo. Busqué algunos autores afines al doctor Voss, y por ejemplo John Murray, ¿no? Otro influyente teólogo reformado que apoyaba el enfoque del doctor Voss al enfatizar que la teología bíblica revela el propósito de Dios a lo largo de la historia, mientras que la teología sistemática presenta ese propósito en términos doctrinales. Entonces, John Murray apoyaba el pensamiento y el enfoque del doctor Voss. Entonces, esta distinción es esencial para comprender el carácter dinámico de la revelación. Ok, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de diferenciación. ¿Qué les parece? En la teología sistemática organiza la doctrina de la justificación como un concepto unificado, mientras que la teología bíblica muestra su desarrollo desde Génesis hasta los escritos paulinos. El pacto en la teología bíblica se despliega progresivamente, mientras que en la teología sistemática se expone como un tema completo y articulado. ¿Alguno puede buscarme Hebreos 1 al 2, por favor? El primero que encuentre que lea. Leo, Sí, por favor, por favor. Hebreo capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces Dios, la Reina Valera dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Amén. Entonces nosotros no estamos inventando la curvatura de la Tierra, amados hermanos. Simplemente lo que hace el doctor Voss es mostrarnos algo que es total y absolutamente lógico en la palabra del Señor. Dios se manifiesta de manera progresiva a través de la historia hasta el cumplimiento total de su revelación en la persona de Jesucristo. Vamos entendiendo. Entonces, la teología sistemática, ¿qué es lo que hace? Organiza la doctrina de la justificación como un concepto unificado, mientras que la teología bíblica se despliega progresivamente. ¿Se entiende, no? Se despliega progresivamente y es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Ok, la revelación como proceso progresivo y su unidad en la escritura. Vamos a ver un poquito de eso. Alguno que me busque Génesis 4:4, otro que me busque Éxodo 12:3,
Otro que me busque es Juan 1:29. Vamos a ver, porque les explico. Estamos viendo el material del doctor Voss y estamos tratando de crear un puente para que vayamos entendiendo y tengamos una lectura, una explicación, pero también que podamos tener ejemplos prácticos para cada uno de nosotros, para que podamos avanzar un poquito más rápido. Vamos bien, ¿no? Ok. Entonces, la revelación bíblica no se presenta como un conjunto de verdades aisladas, sino como una progresión unificada que culmina en Cristo. Entonces, el carácter progresivo de la revelación garantiza que cada etapa aporte algo único sin contradecir a lo interior. Esto cumple un poco lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que Dios no cambia, ¿ok? Eh, por eso, esto entre paréntesis, ¿no? ¿No les ha pasado a ustedes que algún hermano viene y les dice, Dios me habló tal cosa, Dios me dijo? Y cuando alguien te dice, Dios te dijo, ¿qué? Ya no le puede decir más nada. Si Dios le dijo, Dios le dijo. Ok. Pero con el tiempo vuelve y dice, Dios me dijo otra cosa. Y vos decís, no, para un momento. ¿Cómo es eso? Dios te dijo una cosa y después Dios te dice otra. Y más de uno de los que estamos aquí esta noche le hemos hecho de esta manera o en algún otro matiz la siguiente pregunta a un hermano o hermana que habla de esta forma. Le decís, Dios cambia de opinión. ¿Cómo Dios te va a decir una cosa y después te va a decir otra totalmente diferente? Claro, porque nosotros entendemos que Dios es perfecto y cuando Él muestra algo, se supone que el siguiente evento en esa revelación, entre comillas, tiene que llevar al seguimiento o al desarrollo de eso que ya le mostró. Entonces nosotros entendemos lo que significa la revelación progresiva. Amén. Vamos a ver un ejemplo acá de la revelación progresiva en estos versículos que les he mencionado. Vamos a ver un poquito Génesis 4:4. ¿Quién tiene? Leo yo. Y Sí, Abel por trajo favor. también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? Entendemos el contexto, ¿no? ¿Verdad? La muerte de Abel por manos de su hermano Caín, pero no es a lo que yo apunto. A lo que apunto con esta lectura es el detalle de que el sacrificio de Abel nos muestra la necesidad de una expiación que Dios acepte. ¿Sí o no? Entonces, Abel nos muestra que su ofrenda fue aceptada por Dios y también nos muestra ese mismo episodio que la ofrenda de Caín no fue aceptada. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor nos va mostrando que hay ofrendas que Él acepta y otras que no. Luego vamos otra vez a la progresión de esta revelación, pero ya en Éxodo, capítulo 12, versículo 3. El primero que tenga que lo lea, por favor. Éxodo. Éxodo 2, Amén. capítulo 2, versículo 3, ¿verdad? 12, 12, 3, exactamente. 12. Muy bien. Leo, pastor. Sí, por favor, por favor. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Ahora, nosotros en este segundo texto estamos ya viendo, ¿verdad? El Cordero Pascual, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que nos habla el pasaje en su contexto, no? La protección por medio de la sangre. ¿Vieron cómo el Señor va? El primer sacrificio que el Señor acepta, registrado en la Biblia, es el de Abel, ¿ok? Luego ya nosotros saltamos de manera progresiva, Dios va mostrando a través de la historia
en el libro de Éxodo el cordero pascual que era sacrificado para poder pintar, ¿qué cosa? Los dinteles, las puertas, las ventanas del pueblo de Israel, para que cuando pase el ángel de la muerte vea la sangre y en esa casa no haya pérdida. ¿Sí o no? Y luego ya vamos nosotros a Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Quién tiene? Leo. Sí, por Al favor. día siguiente, Juan vio a Jesús, se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Digan conmigo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Ahora, ¿cómo lo sabemos nosotros? Porque de manera progresiva en la Biblia encontramos como el primer sacrificio que el Señor acepta de manos de uno que lo estaba adorando era un sacrificio de animales. Luego vemos como el Señor ya de manera ritual pide un cordero pascual para que la sangre de ese cordero sirva como protección, y ya al final en Juan 1:29 vemos al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es la unidad de la revelación a través de la historia revelada por el Señor de forma progresiva. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el doctor Voss? Nos quiere enseñar a que nosotros como siervos de Dios, a través del estudio bíblico, de la teología bíblica, nosotros podamos encontrar de forma progresiva el propósito divino de Dios que nos lleva o nos dirige a Cristo. Entonces, la revelación como proceso progresivo y su unidad en la escritura. ¿Ok? Luego vamos a ver la relación. Ahora, primero vimos la revelación como proceso. ¿Ok? Ahora quiero mostrarles la relación entre la revelación y la redención en la historia bíblica. La revelación divina está intrínsecamente ligada al propósito redentor de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, acuérdense, ¿no? De nuestro libro. Entonces, la historia bíblica narra la intervención divina en la historia humana para restaurar lo perdido. Otra vez, les traigo un ejemplo. Vamos a buscar Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a leer si es posible en la versión Reina Valera. No hay problema si hay otra, pero si se puede, Reina Valera. Otro que me busque, por favor. Repite el anterior, profe, por favor. ¿Cómo? Si repite Génesis 12, ¿cuánto dijo? Génesis 12, a ver un poquito, 1 al 3. Y otro que me busque, 2 Corintios 1:20. Vamos con Génesis. Sí, no la estamos pasando tan mal sin diapositivas, ¿verdad? No, no, no. Aleluya. Bien, a Bueno, ver, Pastor Cristian. pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, este primer ejemplo que yo les menciono de la redención y la revelación, nos habla del pacto abrahámico, ¿no? Que no solamente establece una promesa particular, sino que sienta las bases
para la redención universal en Cristo. Cada pacto posterior amplía y profundiza esa misma promesa. Busqué un par de autores, un poco para enriquecer un poquito más nuestra materia. Richard B. Gavin, por ejemplo, sostiene que toda la estructura de la historia bíblica está orientada hacia la obra redentora de Cristo. Meredith Kline enfatiza que el desarrollo de los pactos refleja la progresión redentiva que culmina en el nuevo pacto, y O. Palmer Robertson destaca que la continuidad de los pactos es una prueba clara de la unidad de la redención en la Escritura. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver Génesis capítulo 12 con 2 Corintios 1:20? Vamos a leer un poquito, por favor. Ahí leo. Porque todas las Amén, Pastor promesas de Ernesto. Dios son en Él. Sí, en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria del Señor. Aquí vemos un ejemplo claro cómo la revelación nos va mostrando el proceso redentivo del Señor a través de la historia. Hoy nosotros, amados hermanos, hay una palabra que usa mucho el pastor Pablo, de la cual yo me apropié, que es el tema del gran dibujo, ¿no? La primera vez que lo escuché fue hace 17 años, cuando tuve la primera clase con él, 18 años ya. Y en ese momento no lo entendí, ¿no? Tuve que pasar un par de años analizando esa frase hasta que pude entender. El ser humano, amados hermanos, miraba la revelación divina de alguna manera a oscuras. Nosotros, en este tiempo de gracia, tenemos la revelación completa. Podemos mirar en retrospectiva y ver cómo Dios de manera sistemática y progresiva ha ido revelando y mostrando al ser humano su plan hasta concluir en la persona de Cristo. Por eso en Génesis vemos a un Abraham con el cual el Señor establece la promesa, y luego en 2 Corintios vemos a un pueblo que luego de miles de años puede decir, porque las promesas de Dios son en él sí, y en él amén. Y eso es lo que nosotros como siervos del Señor tenemos que poder explicarle a la congregación, al pueblo de Dios, para que puedan recibir esa paz y esa plenitud de vida que Cristo promete a los que en Él confían. ¿Vamos entendiendo? Entonces, se dan cuenta, amados hermanos, cómo la revelación se ha ido desarrollando a través de la historia. Luego la revelación ha ido desarrollándose como un proceso progresivo. Y luego la revelación, amados hermanos, y la redención se abren como un abanico en la historia bíblica. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, amados hermanos, antes de que continuemos? ¿Estamos bien? Ok, ok. Listo. El impacto de la teología bíblica en la predicación y en la enseñanza pastoral. Cuando el pastor Pablo diseñó esta materia, eh, y yo también ayudé a desarrollar, uno de los puntos que él me comentó que más le quebrantaba era el deseo de que esta materia
tenga un fuerte perfil pastoral, ¿bien? Un fuerte perfil ministerial, para que podamos trasladarlo a nuestras congregaciones, ¿ok? Entonces, la perspectiva redentivo histórica, ¿qué es lo que hace? Transforma nuestra comprensión de las escrituras y como consecuencia nuestra predicación también cambia. ¿Se entiende? Cuando nosotros comprendemos, y esto es muy importante, amados siervos del Señor, es importante que nosotros como siervos podamos comprender toda la revelación de la palabra del Señor, para que nuestra predicación sea total y efectivamente guiada con fidelidad hacia o para la gloria del Señor. Amén. Entonces, presentar la palabra del Señor con un enfoque progresivo ayuda a la congregación a ver a Cristo como el centro unificador de toda la historia bíblica. Al predicar, por ejemplo, sobre la fe de Abraham, mostramos cómo su confianza en Dios prefigura la fe en Cristo como el cumplimiento final de la promesa. Cristo es el cumplimiento final de la promesa. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que esforzarnos en estudiar y capacitarnos para poder día a día poder entender mejor y de esa forma compartir de manera eficiente, eficaz, dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros conectamos los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio perfecto de Cristo, ahí nos damos cuenta la coherencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo el Señor de manera progresiva fue mostrando su plan hasta el cumplimiento total en la actualidad. La teología bíblica, según vos, no solo es un ejercicio académico, amados hermanos, sino que es un recurso pastoral indispensable. Nuestro desafío es enseñar con fidelidad, mostrando cómo toda la escritura nos conduce a Cristo y que cada enseñanza despierte un fervor genuino y una respuesta activa en el discipulado cristiano. Me gustaría que vayamos a nuestro libro, por favor. Abramos nuestro libro en el... Espera un poquitito acá. Ahí. Hay una pregunta que me hizo el día, ¿cómo les puedo decir? El día sábado, el pastor Alberto, y yo les quiero comentar más o menos para que no nos confundamos, ¿bien? En nuestro material de tareas aparecen varios capítulos para leer y yo le tuve que explicar esto para que no nos confundamos. En el índice de nuestro libro vamos a encontrar, ¿verdad?
el contenido del Antiguo Testamento y luego el contenido del Nuevo Testamento. Bien, yo puse 11 trabajos para hacer. Y él me dice, pero pastor, acá aparece 6 y después aparece del 1 al 5. Bueno, yo lo puse así simplemente para que vayamos nosotros de manera ordenada, pero así aparece en el libro, como para que no nos confundamos. ¿Me entienden? Entonces, aquí en la tabla de contenido vemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la introducción, el Mateo, bueno, todo esto. Y de aquí nosotros sacamos algunas lecturas que, como les dije, vamos a tener que presentar en la clase siguiente. En la próxima clase ya me tienen que entregar las lecturas y los resúmenes que he mencionado, ¿ok? ¿Algo que quieras acotar, Pastor Pablo? No me escucho. ¿Algo que quieras acotar, Pastor Pablo? No, ok. Una Bueno, preguntita, Y, una preguntita, sí, por pues, favor, ¿es por capítulo la lectura entonces? por capítulos, exactamente. Y el resumen es por capítulos también, entonces. Exactamente. Están bien separados ahí. Claro, Por eso les pedía que lo abran para que después, igual en la semana, si tienen alguna duda, me contactan y si hay alguna duda, alguna pregunta, lo resolvemos. No hay problema con eso. ¿Ok? Bien, vamos a leer un poquito en la página, ya les digo, haciendo un poquito un ejercicio. La página 22, ¿quién lee, por favor? Acuérdense que nuestro libro de base es Antiguo y Nuevo Testamento según Gerhardus Voss, Teología Bíblica. Lo tienen, ¿verdad? Eh, Alejandra, ¿lo puedes leer un poquito, por favor? sí. Un Sí, momento. La relación de la teología bíblica con otras disciplinas. sí. Ahora debemos considerar la relación de la teología bíblica con otras disciplinas de la familia teológica. A. Su relación con la historia sagrada bíblica. Sigo la lectura. Por favor, lea tranquila. Esto está muy cerca. Tampoco puede dejarse de serlo, ya que ambas disciplinas incluyen en su consideración materias que tienen en común entre sí. En la historia sagrada, la redención ocupa un lugar destacado. No fue factible tratar de la redención sin traer la revelación, ya que, como se mostró anteriormente, ciertos actos son a la vez redentores y reveladores. Por lo mismo es cierto al revés. La revelación está tan entretejida con la redención que, a menos que se permitan considerar esta última, quedaría suspendida en el aire. En ambos casos, por lo tanto, el uno debe traspasar al otro. Aún lógicamente, aunque no en la práctica, podemos establecer una distinción de la siguiente manera. Al rescatar al mundo de su estado de pecado, Dios tiene que actuar a lo largo de dos líneas de procedimiento, correspondiente a las dos esferas en las que la influencia destructiva del pecado se afirma. Estas dos esferas son las esferas del ser y del saber, para enderezar el mundo. En el primero se emplea el procedimiento de la redención, para corregirlo
En la esfera del saber se utiliza el procedimiento de la revelación. Uno procede historias bíblicas, el otro teología bíblica. B. Su Sí, por favor. relación. ¿Continúo? Sí, por favor. Su relación con la introducción bíblica. Como regla general, la introducción debe proceder. Mucho depende, en ciertos casos, de la fecha de la documentación bíblica y las circunstancias de su composición para determinar el lugar de la verdad transmitida por ello en el esquema de la revelación. La cronología fijada con la introducción en tales casos regulativa para la cronología de la teología bíblica. Esto, sin embargo, no significa que el rastreo de la revelación gradual de la verdad no pueda llegar más allá de la fecha de un documento. El Pentateuco registra retrospectivas del desarrollo de la revelación que hubo desde el principio. Retrospectivamente quiere decir que lo va trayendo de atrás, ¿no? ¿Se entiende? Okay. Pero también contiene mucho que pertenece al capítulo de la revelación a Moisés ya a través de él. Estos dos elementos deben distinguirse claramente. Esto en cuanto a los casos en que la teología bíblica depende del trabajo antecedente de introducción. De vez en cuando, sin embargo, el orden entre los dos se invierte, cuando no exista suficiente evidencia externa para fechar un documento. La teología bíblica puede brindar asistencia al señalar en qué momento el contenido de la revelación de tal escrito encajaría mejor con el proceso de la revelación. Amén. C. Ahí está bien, ahí está bien. Gracias, hermana Alexandra, gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo en esta página 22? Que la redención ocupa un lugar central en la historia sagrada. ¿Bien? Sin embargo, no se puede hablar de redención sin considerar la revelación, ya que muchos actos de Dios en la historia son simultáneamente redentores y reveladores. Por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham no solo establece una promesa de redención, sino que también revela el propósito divino para las naciones. Amén. Y serán benditas en ti todas las naciones. Amén. Ok. A la inversa, la revelación también está ligada a la redención. No se puede hablar de la revelación de Dios sin conocer su propósito redentor. Por eso ambas disciplinas se necesitan mutuamente. No se pueden estudiar por separado sin perder su coherencia e impacto. Entonces, ¿cómo Dios actúa? Pues en la hermana Alejandra leyó en la esfera del ser y en la esfera del saber. Entonces, el doctor Voss plantea que Dios interviene en estas dos esferas afectadas por el pecado. La esfera del ser, aquí actúa la redención, restaurando la condición caída del ser humano, y la esfera del saber, donde el Señor actúa a través de la revelación, corrigiendo el conocimiento distorsionado del hombre acerca de Dios. Básicamente la lectura de nuestra hermana Alejandra se resume en eso. Entonces, en términos prácticos, el puente. La historia bíblica narra el desarrollo histórico de la redención. ¿Estamos de acuerdo con eso? La teología bíblica interpreta y organiza esa historia para mostrar el propósito redentor y revelador de Dios. Pastor. Básicamente, sí. No, una pregunta. Pastor Leo. Sí. Yo entiendo, ¿no? No sé, usted me va a corregir por ahí, capaz que... Sí, diga. El tema de redención, yo entiendo, redención, ¿no? Significa liberación, ¿no?
Claro, el rescate significa. Ah, rescate y liberación puede ser. Ajá. Claro, Sí, sí, son no. sinónimos. Sinónimo, sí, 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 El, sí. claro, en la antigüedad el término redención se usaba cuando alguien, un familiar, compraba a una persona en estado de esclavitud. No lo podía hacer cualquiera. Leonardo fue esclavizado por una deuda o por la razón que fuere y no podía venir Ernesto, que es su amigo del alma, a redimirlo. Tenía que ser sí o sí un familiar. Entonces, por eso el término redención es tan importante. ¿Se acuerdan que el pastor Lee dijo el día sábado, las palabras son importantes? A ver, el pastor Lee el sábado dijo eso, y es cierto, las palabras importan. Entonces, cada palabra que nosotros encontramos en la escritura no está ahí de manera accidental, sino que tiene una razón de ser. Justamente nosotros en Cristo somos adoptados como hijos de Dios, somos familia de Dios. Por eso el término redención, rescate, ¿verdad? Añade una parte profundamente fuerte a, a lo que el Señor hace en nuestras vidas. No sé si la pregunta quedó contestada, amado. Hay un Gloria a Dios. ejemplo, hay un ejemplo en vos y Rudy y Noemí, donde pudo redimir ahí, ¿no? Vos, por ser pariente. Exactamente, exactamente. Así mismo es, amado. Leemos un poquito más y son 22 y tenemos 10 minutos más para después hacer las palabras finales. Saltemos un poquito más. Eh, Ahora entienden, amados hermanos, por qué hice un desarrollo un poco más sintético de los puntos principales para que podamos abarcar más cosas, porque leyendo el material luego tengo que explicar y lo que hago simplemente es eh, eh, hacer el estudio, ¿verdad? Y de esa forma directamente nos concentramos en aquellos puntos eh, que son oscuros para nosotros. Por eso les digo, esto no les va a pasar ya la semana que viene, porque a partir de esta noche van a leer los capítulos asignados. ¿Se entiende? Y ya pueden venir con sus respectivas preguntas, no hay problema, no hay preguntas tabú, ¿ok? Así que ya nos vamos a ir, tenemos 10 clases más para conocernos, así que quédense tranquilos. Yo sí les prometo, amados, de que las diapositivas de esta clase, les comento, yo no soy muy ducho en la elaboración de diapositivas, no, nunca lo he hecho, pero como no quiero dejarles a ustedes con las ganas de tener el material en visual, ¿verdad? Por si lo quieren ocupar después en el ministerio. Yo me comprometo a tener esta clase en diapositiva ya para la próxima semana y se los paso. No hay problema con eso. ¿Ok? Bueno, quiero que leamos la última parte, especialmente la segunda mitad del capítulo, de la página 24 y toda la página 25 ya para ir cerrando por esta noche. ¿Ok? ¿Quién puede leer, por favor, algún caballero? Donde dice Uso usos práctico del prácticos, estudio de la teología bíblica. perfecto, Eso, Pastor Porfirio. sí, dice así. Queda por decir algo sobre los usos prácticos del estudio de la teología bíblica. Estos se pueden enumerar de la siguiente manera. Primero, exhibe el crecimiento orgánico de las verdades de la revelación especial. Al hacer esto, permite distribuir adecuadamente el énfasis entre los diversos aspectos de la enseñanza y la predicación. No tiene la misma importancia una hoja que una ramita, ni una ramita que una rama, ni una rama que el tronco del árbol. Además, al exhibir la estructura orgánica de la revelación, la teología bíblica proporciona un argumento especial del diseño para la realidad del sobrenaturalismo.
Segundo, o B dice acá, ¿no? Nos proporciona un antídoto útil contra las enseñanzas de la crítica racionalista. Esto lo hace de la siguiente manera. La Biblia exhibe un organismo propio. Este organismo, innato en la Biblia misma, la hipótesis crítica lo destruye, y eso no solo desde nuestro punto de vista, sino como libremente lo reconocen los mismos críticos, sobre la base de que es un organismo artificial en tiempos posteriores impuesto a la Biblia y porque debe ser sustituido por un organismo mejor recién descubierto. Ahora bien, al familiarizarnos a fondo con el estudio de la teología bíblica, con la conciencia bíblica de su propia estructura de revelación, podremos percibir cuán radicalmente la crítica destruye esto y aquello, lejos de ser una mera cuestión de fechas y composición de libros. Implica una elección entre dos concepciones muy divergentes, es más, antagónicas de las escrituras y de la religión. Haber diagnosticado correctamente la crítica en su verdadero propósito es poseer la mejor profilaxis contra ella. C. La teología bíblica imparte nueva vida y frescura a la verdad, mostrándonosla en su marco histórico original. La Biblia no es un manual dogmático, sino un libro histórico lleno de interés dramático. La familiaridad con la historia de la revelación nos permitirá utilizar todo este interés dramático. Inciso D. La teología bíblica puede contrarrestar la tendencia antidoctrinal del tiempo presente. Se está poniendo demasiado énfasis proporcionalmente en los aspectos voluntarios y emocionales de la religión. La teología bíblica da testimonio de la indispensabilidad de la base doctrinal de nuestro tejido religioso. Muestra el gran cuidado que Dios ha tenido para proveer a su pueblo con un nuevo mundo de ideas. En vista de esto, se vuelve impío declarar que la creencia tiene una importancia subordinada. Inciso E. La teología bíblica alivia hasta cierto punto la desafortunada situación de que incluso las doctrinas fundamentales de la fe parecen depender principalmente del testimonio de textos de prueba aislados. Existe un terreno más alto sobre el cual los puntos de vista religiosos en conflicto pueden medirse en cuanto a su legitimidad bíblica. A la larga, ese sistema mantendrá el campo que puede demostrarse que ha crecido orgánicamente a partir del tronco principal de la revelación y que está entretejido con la fibra mismo de la religión bíblica. F. La más alta utilidad práctica del estudio de la teología bíblica es la que le pertenece por completo aparte de su utilidad para el estudiante. Como toda teología, encuentra su fin supremo en la gloria de Dios. Este fin lo logra al darnos una nueva visión de Dios, como mostrando un aspecto particular de su naturaleza en relación con su acercamiento histórico y su relación con el hombre. La hermosa declaración de Tomás de Aquino está aquí en el punto. Teología ad Deum docetur. Deum docet. Ad Deum ducit. En el mapeo del campo de la revelación, En el mapeo del campo de la revelación, la principal distinción... No, ese ya corresponde al capítulo 2. Ah, bien, bien, Hasta perfecto. ahí, Está ahí entonces. Muy bien. Entusiasmado usted para hacer la tarea la semana que viene. Sí. Bien, ¿qué es lo que acabamos de leer, amados hermanos, como para ir cerrando ya? Yo quiero compartir con ustedes los puntos principales de esta última parte de la lectura de nuestro manual del capítulo 1, ¿no? Estamos viendo los usos prácticos del estudio de la teología bíblica según Gerhardus Voss. Punto número 1, la exhibición del crecimiento orgánico de la revelación especial. Nos permite distribuir el énfasis entre los diversos aspectos de la enseñanza y la predicación y nos muestra la estructura orgánica de la revelación, evidenciando el diseño sobrenatural de Dios. La segunda cosa es el antídoto contra la crítica racionalista. La teología bíblica revela el organismo interno de la Biblia que la crítica racionalista destruye.
La crítica plantea un concepto artificial de la Biblia que la teología bíblica combate al mostrar la estructura natural de la revelación, la renovación de la vida y la frescura de la verdad. Son los puntos que estamos viendo en esta lectura final. ¿Ok? eh, nos muestra la verdad en su contexto histórico original, haciendo que la Biblia sea vista no como un manual dogmático, sino como una historia llena de dramatismo y vida. Punto número 4. Contrarresta la tendencia antidoctrinal actual. Restaura la centralidad de la doctrina en la vida cristiana, recordándonos que la religión no es solo emoción o voluntad, sino un tejido doctrinal sólido y revelado. Y punto número 5, ¿verdad? Punto número 5, alivio ante el uso de textos de prueba aislados, porque nos proporciona una visión más profunda que evita la dependencia exclusiva de textos aislados para sustentar doctrinas fundamentales y ofrece un enfoque orgánico donde las doctrinas surgen naturalmente del tronco central de la revelación. Punto número 6 y final, ¿verdad? Gloria de Dios como fin supremo. ¿Cuál es nuestro objetivo como ministros de Dios? Su gloria. Simple y llanamente. Entonces, la teología bíblica no busca solo utilidad para el estudiante, sino la gloria misma de Dios. Entonces, la teología bíblica nos ofrece una visión renovada de Dios en su acercamiento histórico hacia la humanidad, y también la teología bíblica cumple la declaración de Tomás de Aquino: teología ad Deo desde Tur, deum docet ad deum desud. La teología es enseñada por Dios, enseña acerca de Dios y conduce a Dios. Amén. Terminamos nuestra segunda clase de esta materia, y yo quiero terminar con una frase que dejé aquí antes de que podamos orar y luego tomar asistencia, ¿ok? Comprometámonos, amados alumnos, consiervos, hermanos, a presentar el Evangelio con claridad, conectando cada etapa de la revelación con la obra redentora de Cristo, y de esa manera llevemos a nuestras congregaciones a una genuina, real entrega a nuestro Señor. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase que hemos tenido, mi Dios. Te damos gracias, Padre Eterno, porque nos estás enseñando no solamente eh, acerca de tu palabra, sino que nos estás entregando herramientas que nos pueden servir para ser más eficaces y eficientes ministros tuyos para edificación de la iglesia de Cristo. Gracias, mi Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, amados?